Informativo NTR. Continuamos con más información. Hemos estado informándole que Estados Unidos, por ejemplo, ya aprobó la tercera dosis, el uso de la tercera dosis para personas mayores a los 60 años. Ya la Unión Europea, también diversos países de la Unión Europea han dicho, han alertado sobre la necesidad de tener una tercera dosis. Lo cierto es que no solamente necesitaremos una tercera dosis, sino una cuarta, una quinta y quién sabe cuántas, a lo mejor año con año nos vamos a tener que aplicar las vacunas. Por eso es importante que cada vez más industrias farmacéuticas, empresas farmacéuticas tengan nuevas fórmulas de vacunas para tener acceso en todo el mundo a ellas mismas. Para hablar sobre la necesidad y la viabilidad en estos momentos de tener una tercera dosis, le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Díaz. Él es especialista en epidemiología y uno de los doctores que más conocen las tendencias a nivel internacional sobre la medicina y en especial sobre el COVID. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte esta tarde. Estimado Beto, como siempre es un placer saludarte y gracias por la oportunidad. Al contrario, doctor, y cuéntame cómo ves esta decisión ya de los Estados Unidos. Ya la autoridad de medicina, de medicinas, está autorizando la aplicación de una tercera dosis para personas mayores a los 60 años. Así es, Beto, pero sí me gustaría comentarte a ti y al amable auditorio que te sigue, que es importante destacar, Beto, que existe hasta el día de hoy una enorme confusión en la comunidad científica mundial y en toda la comunicación que se ha estado haciendo en relación a estas autorizaciones. Hace unos días se reunió un comité muy importante donde participaron expertos científicos de la FDA, de la CIP, que es el Advisory Committee on Immunization Practices, y obviamente también el CDC, todos estos expertos para poder tratar de dilucidar exactamente cuál es la efectividad, pero también cuál es la seguridad de la aplicación de la tercera. Hasta este momento se ha aprobado o se ha aceptado, vamos a decirlo así, en mayores de 65 años, pero también en personas, estamos hablando de los Estados Unidos, Beto, pero también en personas con problemas inmunológicos. Aquí lo interesante, Beto, es de que en esta categoría entra muchísima gente. Imagínate todas las enfermedades inmunológicas que existen en el enorme catálogo de enfermedades descritas en la humanidad. Enfermedades, por decir cosas tan comunes como la diabetes, la artritis reumatoide, los pacientes que han sido trasplantados por órganos como riñones, etcétera, hígado, etcétera. Todos ellos caen en esa, los pacientes o el personal de salud. Entonces, toda esta categoría cae en esto. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la industria farmacéutica? Por supuesto que la industria farmacéutica, específicamente en este sentido en los Estados Unidos, las dos grandes empresas, que es Pfizer y Moderna, obviamente Johnson & Johnson, que también es una de las empresas, de hecho es la empresa farmacéutica más grande del mundo y es americana, pero es Pfizer y Moderna con esta nueva tecnología, Beto, que es una tecnología por primera vez utilizada ya de manera masiva con una vacuna de RNA. Entonces ellos están empujando la agenda lo más que puedan, pues obviamente para poder aplicar más vacunas, para poder vender más y obviamente, con todo respeto te lo digo y con mucha cautela, te digo que es con la intención también de recuperar su inversión, porque pues estas empresas invierten muchísimo dinero. Ahora, la seguridad de esta vacuna en una tercera aplicación, pues evidentemente no ha sido dilucidada, ni siquiera los expertos la conocen, Beto. Sí, tienes mucha razón en un aspecto, ¿no? Porque ha satanizado el gobierno mexicano, en especial el presidente, lo que le ha llamado la voracidad de las farmacéuticas, pero también hay que tener conciencia que se han destinado millones y millones de dólares para tener lo que actualmente tenemos en una botellita, que es la dosis, ¿no? Y que no es nada, de ninguna manera tiene que ser desdeñable que una farmacéutica pues quiera vender lo que logró con mucho esfuerzo y tenerla en todos lados. Además, como bien los dices, doctor, está comprobado
comprobado, y nos lo dicen las autoridades de salud a cada rato, que enfermedades como diabetes, hipertensión, han provocado la muerte cuando se enferma uno de coronavirus, ¿no? Sí, y tú dijiste algo bien interesante al inicio de nuestra charla, Beto. Dijiste, ¿podría ser una cuarta, una quinta o hasta una sexta dosis? Bueno, entonces la pregunta desde el punto de vista tanto social como científico, y te lo dice un inmunólogo, pues ¿a dónde vamos a llegar, Beto? ¿De qué se trata? ¿Cuántas dosis van a ser suficientes? No vayan a salir en unos meses que necesitas una cuarta y luego en un año que una quinta, una sexta, y entonces, como te lo había comentado en un segmento anterior, Beto, yo estoy convencido que la agenda está diseñada para poder generar la aplicación de una vacuna anual. No tal vez de forma obligatoria, porque eso es muy complicado lograrlo, pero sí estar concientizando a la gente para estarse vacunando y vacunando anualmente. Entonces, todo ese tipo de situaciones generan una serie de incertidumbre, tanto en la comunidad científica como en la población en general, porque hay una enorme confusión, como que no hay un liderazgo que esté comunicando de manera asertiva exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, esto amén, Beto, de todos los reportes, tanto oficiales como los no oficiales, de los efectos adversos, Beto, que se han desarrollado después de las aplicaciones de la primera y segunda dosis de las vacunas existentes en el mercado. Pero también hay otra cosa muy importante, también desafortunadamente, Beto, ha habido muchas defunciones que obviamente rebasan mucho las no oficiales versus las oficiales. Entonces aquí entra una serie de cuestiones éticas, morales, científicas, etcétera, etcétera, pero que al final del día están impactando a la población mundial y a esta gran conciencia del cuidarse y de tener acceso a un mejor sistema de salud. Doctor, dijiste algo que a mí también me ha preocupado mucho. Hay mucha gente que pues daría lo que fuera por tener una tercera dosis, ¿no? Y algunos a lo mejor hasta hacen sus ahorros para irse a Estados Unidos, donde hay una oferta mucho mayor que en México. Y tienes razón, ha habido algunos efectos adversos después de la vacuna. No son los mayores, ¿no? No es una tendencia significativa, pero ¿qué pasaría si nos ponemos una tercera dosis? ¿No podríamos correr el riesgo de tener efectos negativos? Tú que conoces muy bien el desenvolvimiento de los virus desde hace mucho tiempo. Beto, lo que pasa es de que no sabemos, Beto, no hay una... Mira, te voy a comentar algo. Inclusive los mismos Estados Unidos se están basando para tomar estas decisiones en este comité que se formó, que precisamente ayer sesionaron, y están tomando algunos estudios de otros países, en este caso particularmente Israel, que como tú sabes es un país que ha dedicado su vida a la investigación. En uno de los estudios en Israel se demostró que la inmunidad natural, es decir, la inmunidad que las personas podemos desarrollar en la producción de anticuerpos específicos al haber estado en contacto con el virus, particularmente ahorita hablando del COVID, generamos, digo porque yo me infecté, obviamente te platiqué que me infecté en Amán, Jordania, haciendo investigaciones precisamente, generamos 27 veces más inmunidad que la propia vacuna. Entonces ahí entra una serie de aristas y de cuestionamientos y entonces ahí es donde yo insisto que le preguntemos siempre a los expertos. Por supuesto que hay grupos vulnerables, hay grupos que pueden desarrollar una enfermedad y que lo hemos visto en el mundo, que ha sido ya causante de 4.675.000 defunciones por COVID, pero no pueden pagar justos por pecadores, es decir, la inmunidad natural que te genera la infección, te genera la protección suficiente. Entonces aquí es donde tiene que tomar una buena decisión quienes generan las políticas y los expertos para poder definir exactamente quién tiene que ser y quién no tiene que ser vacunado. Y es muy sencillo, nos vamos a la historia, Beto. Veamos la historia de la vacunación desde que el científico Edward Jenner desarrolló la primera vacuna manipulando a la viruela, y veamos cómo ha sido toda esta historia. Y a hoy la agenda, desafortunadamente, la agenda se está empujando hacia un lugar que desde mi perspectiva no es un lugar
hacia donde todos o la mayor parte de la población queremos ir. Recientemente también se ha conocido de algunos medicamentos que puedan ayudar o que pueden ayudar a la enfermedad, no tanto en términos finales, que es para lo que te protege la vacuna, sino para los momentos en los que se está desarrollando la enfermedad, que hasta el momento no tenemos nada más que el paracetamol, doctor, que es lo que nos recomiendan las autoridades de salud. Nos dicen si te sientes mal, si has perdido el olfato, el gusto, si tienes una temperatura que raya por encima de lo normal, toma paracetamol, pero no hay en sí un medicamento para tratarlo, doctor. Bueno, hay varios medicamentos que se han investigado. Sin embargo, no hay un solo medicamento que tenga todos los elementos para poder definir que específicamente puede curarte, por decirlo así. Y tenemos, la gama es muy amplia, desde medicamentos sumamente baratos hasta el Remdesivir, que es un medicamento sumamente caro. Sin embargo, han estado evolucionando medicamentos como anticuerpos antimonoclonales específicos para el COVID que están dando buen resultado. Pero al final del día, en este momento no hay nada. Yo pienso que en este momento no hay nada que le pueda ganar al cuidarse bien, al tratar de alimentarse mejor, obviamente con las desigualdades tan grandes que existen, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hay gente que apenas tiene acceso al agua. Es difícil decir esto porque es controversial y es muy complejo poderlo decir, pero en la medida de lo posible tratar de cuidarse. Y yo estoy convencido que nunca en la historia, al menos en los últimos 100 años, la humanidad había pasado por un despertar en la conciencia más importante en el cuidado de la salud como este tiempo que estamos viviendo. Entonces la invitación es a que nos cuidemos para no depender de un medicamento o de una vacuna que desafortunadamente algunas agendas políticas se ve a leguas, Beto, que la están impulsando al máximo para que todo el mundo esté vacunado, estemos de acuerdo o no con el tema de la vacunación. Hay que cuidarnos, Beto. Porque si no queda otra, es la mejor medicina, cuidarnos, usar nuestro cubrebocas y sobre todo respetar la sana distancia. Doctor Alejandro Díaz, te agradezco mucho que siempre platiques con nosotros aquí en la segunda emisión de Informativo NTR. Siempre nos das una consulta que nos puede ayudar a salvar nuestra vida y estar muy bien. Así es que te agradezco mucho, doctor. Beto, es un placer, estoy siempre a tus órdenes. Gracias, fue el doctor Alejandro Díaz, que no hay quien conozca más las tendencias internacionales sobre el COVID y otras enfermedades como el doctor Alejandro Díaz.